El día que firmé los papeles del divorcio, pensé que estaba dejando atrás el capítulo más oscuro de mi vida. La oficina del abogado olía a tinta fresca y a promesas rotas, un aroma que se me pegó a la piel mientras veía a Daniel, mi ahora exmarido, garabatear su firma con una mano que temblaba apenas. No me miró ni una vez. Sus ojos, esos que alguna vez me hicieron sentir que el mundo tenía sentido, estaban fijos en el papel, como si mirarme fuera demasiado para él. Cuando salí de ese edificio en el centro de Burlington, Vermont, con el aire frío de octubre, golpeándome la cara, creí que estaba libre de las peleas interminables, de las noches preguntándome dónde estaba el hombre con el que me casé, de la terapia de pareja que nunca funcionó. Pero no tenía idea de que la libertad que sentía era una ilusión, y que el verdadero infierno estaba esperándome justo al doblar la esquina. Antes de continuar, ¿desde dónde nos escuchas? Y si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte, ya que tenemos muchas historias diarias para ti. 2 semanas después, manejaba por las calles arboladas de Willow Creek, un pueblo pequeño a las afueras de Burlington, donde crecí. Iba a recoger las últimas cosas que había dejado en un almacén que Daniel y yo compartíamos durante nuestro matrimonio. Mi madre, Teresa, llevaba meses insistiéndome en que la visitara más seguido. Decía que le preocupaba que estuviera sola en mi nuevo departamento en Montpelier, que necesitaba el calor de la familia. Pero mientras conducía por la calle Elm, con sus casas victorianas y jardines perfectamente cuidados, algo me hizo frenar en seco. Allí, en el camino de entrada de la casa de mi madre, estaba el Jeep azul oscuro de Daniel, el mismo Jeep que él juró que habían embargado por sus deudas, el mismo que me hizo trabajar horas extras como editora de documentales para cubrir sus supuestos problemas financieros. Pero ahí estaba, brillante como si acabaran de pulirlo, estacionado junto al sedán blanco de mi madre, como si fuera parte de la casa. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. ¿Qué demonios estaba haciendo Daniel aquí? Estaba pidiéndole dinero a mi madre, intentando convencerla de que me hablara para volver con él, pero algo en la forma en que el Jeep estaba estacionado, tan cómodo, tan familiar, me heló la sangre. No era la primera vez que estaba ahí, lo sabía en mis entrañas. Estacioné al otro lado de la calle, tratando de calmar mi respiración. La casa de mi infancia, con su porche de madera, y el viejo roble que solía escalar, parecía de repente un lugar extraño, hostil. No sé qué me impulsó a no tocar la puerta. Tal vez fue el instinto de periodista que he desarrollado tras años de editar historias que destapan verdades incómodas. En lugar de anunciar mi llegada, rodeé la casa hasta el jardín trasero. La ventana de la cocina, que nunca cerraba bien por un defecto en el marco, era mi objetivo. Mi madre siempre se quejaba del aire frío que se colaba, pero nunca la arregló. Me acerqué con cuidado, pisando el césped húmedo, el corazón latiéndome tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Me agaché bajo la ventana, apenas asomándome para ver el interior. La cocina estaba iluminada por una luz tenue, y allí estaban ellos, Daniel, mi madre, y una mujer que reconocí al instante, la doctora Elaine Carver, la terapeuta de Daniel. Había sido recomendada por sus colegas de la universidad, donde él enseñaba literatura antes de que empezara a comportarse de manera errática. La doctora Carver, con su aire profesional y su voz calmada, había sido mi única esperanza durante los peores momentos de nuestro matrimonio. Había sugerido que Daniel necesitaba tiempo para adaptarse a las responsabilidades de ser esposo, que sus cambios de humor eran normales. Incluso me había convencido de que yo debía ser más paciente. Pero ahora, viéndola sentada en la mesa de mi madre, con una tableta en la mano y una expresión de control absoluto, supe que algo estaba profundamente mal. Las propiedades de Willow Creek valen al menos 12 millones, dijo la doctora Carver, su voz fría casi mecánica. Los edificios comerciales en Montpelier suman otros 7, con Daniel separado legalmente de los activos de Laura, y ella sin saber nada de la herencia de su padre. Podemos transferir los fondos a la fundación sin que interfiera. ¿Herencia? ¿De qué estaba hablando? Mi padre, Eduardo, murió hace 3 años de un infarto. Era un contador meticuloso que nos hacía apagar las luces para ahorrar electricidad, y nunca mencionó ninguna herencia. Mis pensamientos se arremolinaban, pero la voz de mi madre me trajo de vuelta. ¿Y el fondo fiduciario de Laura?, preguntó, su tono extrañamente plano, como si estuviera recitando un guión. Todavía no sabe nada de las inversiones inmobiliarias de Eduardo,
Mis piernas temblaron. ¿Un fondo fiduciario? ¿Inversiones inmobiliarias? Mi padre, el hombre que revisaba cada centavo, ¿tenía propiedades secretas? No podía procesarlo. Pero lo que vino después fue aún peor. Daniel habló, y su voz tenía esa cualidad robótica que había aprendido a odiar durante los últimos meses de nuestro matrimonio. ¿Cuánto tiempo debo mantener la narrativa de las dificultades financieras? 6 semanas más, como máximo, respondió Carver, ajustándose las gafas. Después puedes iniciar la fase de reconciliación. El perfil psicológico de Laura indica que estará receptiva a tu supuesto cambio una vez crea que has superado tus problemas personales. Mi estómago dio un vuelco. Estaban planeando que Daniel volviera a mi vida, fingiendo ser el hombre que nunca fue, justo cuando terminaran de robarme un dinero que ni siquiera sabía que existía. Pero lo más devastador fue escuchar a mi madre, la mujer que me había consolado cuando lloraba por el comportamiento extraño de Daniel, que había sugerido que el divorcio era lo mejor, que me ofreció su casa para sanar. Ella sonrió, un gesto que me heló hasta los huesos. No fue difícil, dijo, con una crueldad que nunca le había conocido. Laura siempre ha sido confiada, demasiado confiada, como su padre. ¿Como su padre? Las palabras resonaron en mi cabeza como un disparo. ¿Qué le habían hecho a mi padre? Antes de que pudiera procesar la implicación, Carver se puso de pie. Necesito regresar a Montpellier. Daniel, tu próxima sesión es el jueves a las 3. Trabajaremos en reforzar los protocolos de la narrativa de recuperación. Entendido, respondió Daniel, con los ojos fijos al frente, como un soldado recibiendo órdenes. Carver recogió sus cosas, pero se detuvo. Teresa, asegúrate de que Laura no sospeche nada sobre la mejora en las finanzas de Daniel. Si empieza a hacer preguntas, contáctame de inmediato. No creo que sea un problema, respondió mi madre, con una calma escalofriante. Está tan enfocada en su carrera y su nuevo departamento que apenas pregunta por asuntos familiares. Tenían razón. Había estado tan ocupada reconstruyendo mi vida, editando documentales que empezaban a ganar reconocimiento, amueblando mi pequeño departamento en Montpellier con vistas a las montañas, que no había mirado atrás. Pero ahora cada palabra que escuchaba me hacía desear haberlo hecho. Teresa, ¿qué pasa si Laura descubre algo de esto?, preguntó Carver, su voz baja, casi un susurro. El silencio que siguió fue eterno. Luego Carver habló de nuevo, su tono gélido. No lo hará, pero si lo hace, tenemos contingencias, las mismas que usamos con Eduardo cuando empezó a hacer demasiadas preguntas sobre sus inversiones. Mi padre. Estaban hablando de mi padre, el hombre que murió de un infarto a los 56 años, sano hasta el día en que colapsó. El hombre que, según ellas, había estado haciendo preguntas. Retrocedí de la ventana, mis piernas apenas sosteniéndome. Mi mente era un torbellino. Esto no era solo un fraude financiero, era algo mucho más grande, más oscuro. Habían manipulado a Daniel durante años, habían orquestado nuestro matrimonio y nuestro divorcio, y mi propia madre estaba en el centro de todo. Y si lo que sospechaba era cierto, habían matado a mi padre. Llegué a mi auto sin ser vista, pero me quedé allí, temblando, incapaz de encender el motor. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. Daniel, el hombre al que amé, había sido convertido en un títere. Mi madre, la mujer que me enseñó a confiar, estaba ayudando a robarme una herencia que no sabía que existía. Y mi padre podría haber sido asesinado por saber demasiado. Saqué mi celular y abrí la aplicación de notas. Con dedos temblorosos, escribí todo lo que había escuchado, los nombres, las propiedades, la fundación, el fondo fiduciario, el plazo de 6 semanas, y la insinuación de que la muerte de mi padre no fue natural. Mientras escribía, el shock se transformó en algo más afilado, más duro. Me habían robado años de mi vida, habían convertido a mi esposo en una marioneta, y a mi madre en una cómplice. Habían destruido mi matrimonio como parte de un plan para robarme, y si habían matado a mi padre, me habían quitado a la persona más importante de mi mundo. No iba a dejar que se salieran con la suya, pero también sabía que enfrentarlos directamente sería un error fatal. Si habían matado a mi padre por hacer preguntas, no dudarían en eliminarme, si descubrían que sabía la verdad. Necesitaba ser estratégica. Necesitaba pruebas reales, que resistieran en un tribunal, y no pudieran ser descartadas como las fantasías de una mujer recién divorciada. Encendí el motor y manejé hacia Montpellier, pero no a mi departamento. Fui directo a la biblioteca estatal, un lugar donde había pasado horas investigando para mis documentales. Si iba a desmantelar una conspiración que llevaba años en marcha,
Necesitaba entender exactamente con qué estaba lidiando. Y mientras el sol se ponía sobre las colinas de Vermont, supe que este era solo el comienzo. La Biblioteca Estatal de Montpelier estaba casi vacía cuando llegué esa tarde, con el sol ya bajo tiñendo las colinas de Vermont de un naranja apagado. El edificio olía a papel viejo y madera pulida, un refugio familiar que ahora se sentía como el único lugar seguro para empezar a desentrañar el nudo de mentiras que había descubierto en la casa de mi madre. Me senté en una de las mesas del fondo, lejos de las ventanas, con mi laptop abierta y un cuaderno lleno de garabatos frenéticos que había escrito en el auto. Mis manos aún temblaban, pero la adrenalina me mantenía enfocada. No era solo una exesposa dolida o una hija traicionada. Era una editora de documentales, alguien entrenada para encontrar patrones, conectar puntos, exponer verdades que otros preferirían mantener ocultas. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Comencé con lo más obvio, la doctora Elaine Carver. Su página web era impecable, un escaparate de credenciales que gritaban autoridad. Doctorado en Psicología Clínica de Yale, especialización en trastornos de adaptación en adultos jóvenes, más de 20 años de práctica en Burlington y alrededores. Había testimonios de clientes que alababan su capacidad para transformar vidas y guiar a familias a través de transiciones difíciles. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, pero yo sabía cómo funcionaban las fachadas. Había editado suficientes documentales sobre estafas corporativas para reconocer una cuando la veía. Usando las bases de datos a las que tenía acceso por mi trabajo, profundicé más allá de la superficie brillante de su sitio web. No tardé en encontrar algo que hizo que mi pulso se acelerara. Carver había estado involucrada en un proyecto de investigación en la Universidad de Vermont hacía 10 años, un estudio sobre técnicas avanzadas de modificación conductual. El proyecto fue cerrado abruptamente por el Comité de Ética de la universidad, con acusaciones de que los métodos de Carver cruzaban líneas éticas, especialmente en lo que respectaba al consentimiento informado de los sujetos. No había sanciones formales en su expediente, pero los registros mostraban una serie de quejas de colegas que describían sus métodos como manipulativos y potencialmente coercitivos. Uno de los documentos, un informe parcialmente redactado, mencionaba un estudio titulado Condicionamiento de cumplimiento a largo plazo en sujetos adultos. Las pocas líneas visibles hablaban de protocolos de refuerzo diseñados para inducir cambios de comportamiento permanentes en entornos naturales. Era exactamente lo que había visto en Daniel: respuestas mecánicas, una obediencia ciega que no encajaba con el hombre que conocí. El siguiente paso fue investigar la muerte de mi padre. Según el certificado de defunción, Eduardo murió de un paro cardíaco repentino, nada fuera de lo común para un hombre de 56 años, al menos a primera vista. Pero cuando accedí a sus registros médicos, a través de una solicitud formal, encontré algo que me dejó helada. En los últimos 6 meses de su vida, mi padre había visitado a varios especialistas en Burlington, un cardiólogo, un neurólogo, y lo más extraño, un toxicólogo. Ninguno de esos citas estaba registrado en su expediente con nuestro médico de familia en Willow Creek. La última consulta, 2 semanas antes de su muerte, fue con un toxicólogo especializado en detectar sustancias inusuales en análisis de sangre. Mi padre pagó esa visita en efectivo, algo completamente fuera de su carácter. Él siempre fue obsesivo con los registros financieros, siempre usaba seguros o tarjetas para todo. ¿Por qué pagar en efectivo a menos que quisiera que nadie supiera de esa consulta? Me recargué en la silla, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la biblioteca. Alguien había estado envenenando a mi padre, y él lo había sospechado, pero no tuvo tiempo de probarlo, o tal vez sí. Recordé las palabras de la doctora Carver, las mismas contingencias que usamos con Eduardo cuando empezó a hacer demasiadas preguntas. Mi padre había estado investigando algo, y lo habían silenciado. El último hilo que seguí fue el más perturbador. Usando el número de seguridad social de mi padre y las bases de datos públicas de bienes raíces, rastreé las propiedades que Carver y mi madre habían mencionado. Encontré un portafolio a su nombre, 4 edificios comerciales en Montpelier y varias propiedades residenciales en Willow Creek, con un valor total que coincidía exactamente con los números que había escuchado, $19 millones. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue el nombre de la entidad que financiaba esas propiedades, la Fundación para el Progreso de Willow Creek, la misma fundación a la que planeaban transferir mi supuesto fondo fiduciario. Hojeando los registros, encontré notas en los márgenes de los documentos, escritas con la letra pulcra de mi padre.
preguntas sobre valuaciones que no coincidían con el mercado, facturas por renovaciones que nunca se realizaron, reuniones con gestores, cuyos nombres no aparecían en ningún otro registro. Mi padre no solo había sido usado como fachada para un esquema de lavado de dinero, había comenzado a investigarlo. Y esas notas eran prueba de que estaba a punto de exponerlo todo cuando murió. Cerré mi laptop, el peso de lo que había descubierto aplastándome. Esto no era solo un fraude para robarme una herencia, era una operación criminal que llevaba al menos 15 años funcionando, usando a familias de Willow Creek como peones en un juego de millones de dólares. La doctora Carver no era solo una terapeuta corrupta, era la cabeza de una red que manipulaba psicológicamente a sus víctimas, para despojarlas de su riqueza mientras destruía sus vidas. Y mi madre, la mujer que me había criado, que me había enseñado a ser honesta, estaba involucrada desde el principio. Me levanté de la mesa, sintiendo que el suelo bajo mis pies no era tan sólido como antes. Necesitaba más pruebas, pero también necesitaba aliados. No podía enfrentarme sola a una red que había matado a mi padre y convertido a mi esposo en un autómata. Pero ¿a quién podía acudir? Mi madre estaba comprometida. Daniel no era realmente Daniel. Los amigos que compartimos durante nuestro matrimonio podrían ser parte de la farsa, piezas más de este rompecabezas retorcido. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola, pero no indefensa. Había pasado años editando historias que exponían fraudes, corrupciones, abusos de poder. Sabía cómo investigar, cómo verificar hechos, cómo construir una narrativa que no pudiera ser ignorada. Si pensaban que era demasiado confiada, demasiado distraída con mi carrera, para notar lo que estaban haciendo, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Esa noche, en mi departamento en Montpellier, me senté en el sofá con una taza de té que no toqué. La ciudad estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano del tráfico y el zumbido del refrigerador. Saqué mi celular y revisé las notas que había tomado. Cada palabra que había escuchado en la cocina de mi madre estaba grabada en mi memoria. La doctora Elaine Carver, la Fundación para el Progreso de Willow Creek, el fondo fiduciario, los 19 millones, las 6 semanas, y la insinuación de que mi padre había sido asesinado. Pero no era suficiente. Necesitaba documentos, grabaciones, testigos. Necesitaba un caso que pudiera llevar a las autoridades, sin que lo descartaran como las divagaciones de una mujer despechada. Pensé en Daniel, sentado en esa cocina, con los ojos vacíos y la voz robótica. El hombre con el que me casé, el que me hacía reír con sus análisis exagerados de novelas victorianas, había desaparecido bajo capas de condicionamiento. Pero, ¿y si aún estaba ahí, atrapado en alguna parte de su mente? Si habían manipulado a mi madre, a Daniel, y probablemente a docenas de personas más, entonces todos eran víctimas. Incluso mi madre, a pesar de su complicidad, podría estar atrapada en el mismo juego. Decidí empezar por donde mi padre había dejado pistas sus notas. Si había estado investigando las propiedades, debía haber guardado más evidencia. Recordé que siempre guardaba documentos importantes en una caja fuerte en el sótano de la casa de mi madre. Pero volver allí sería arriesgado. Si me veían, si sospechaban que sabía algo, podría terminar como mi padre. Necesitaba un plan, y necesitaba ayuda. Al día siguiente, manejé de regreso a Willow Creek, pero no a la casa de mi madre. Fui a la oficina de registros públicos, un edificio pequeño de ladrillo en el centro del pueblo donde había pasado horas investigando para proyectos escolares cuando era adolescente. La señora Rivera, la encargada de los archivos, aún trabajaba allí, con su cabello gris recogido en un moño, y una sonrisa que me hizo sentir como si el tiempo no hubiera pasado. Laura Mendoza, ¿cuánto tiempo?, dijo, ajustándose las gafas. Escuché lo de tu divorcio, querida. Lo siento mucho. Su simpatía parecía genuina, lo que hizo más difícil fingir una sonrisa. Gracias, señora Rivera. En realidad estoy aquí por un proyecto. Estoy trabajando en un documental sobre la historia de los negocios familiares en Willow Creek. Quiero revisar registros de propiedades, licencias comerciales, ese tipo de cosas. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué proyecto tan interesante! Willow Creek tiene una historia rica. ¿Qué familias estás investigando? Los Ramírez, para empezar, dije manteniendo la voz casual. Han estado en el negocio de la construcción por generaciones, ¿verdad? Oh sí, aunque han tenido algunos cambios recientemente. Déjame traerte esos archivos. Mientras ella buscaba los registros, mencioné de pasada,
¿Y qué hay de la Fundación para el Progreso de Willow Creek? He oído que hacen un gran trabajo en la comunidad. La señora Rivera frunció el ceño ligeramente. Bueno, manejan mucho dinero, pero para ser una fundación comunitaria, no financian muchos proyectos locales. La mayoría de sus fondos van a organizaciones en Burlington o incluso Boston. Interesante. Una fundación comunitaria que no beneficiaba a la comunidad. Me trajo varias cajas de archivos y me instalé en una mesa apartada para revisar lo que sería el comienzo de la investigación más importante de mi vida. Los registros de la constructora Ramírez eran un desastre disfrazado de orden. Hasta hace 5 años, habían sido un negocio próspero, manejando proyectos en todo Vermont, pero de repente, comenzaron a enfocarse casi exclusivamente en renovaciones, para propiedades de la Fundación para el Progreso de Willow Creek, propiedades que según las facturas, necesitaban mantenimiento constante, un almacén que requería nuevos sistemas eléctricos cada 6 meses, casas residenciales, con remodelaciones de cocinas anuales, edificios comerciales, que necesitaban reparaciones estructurales varias veces al año. Las facturas eran exorbitantes, y todas pagadas puntualmente por la fundación. Pero lo que hizo que mi corazón latiera con fuerza fue ver la firma de Daniel en cada una de ellas. Su letra, su nombre, documentando trabajos que eran innecesarios, o en muchos casos, completamente inventados. Reconocí algunas de las direcciones de las propiedades de mi padre. Daniel no solo había sido condicionado para ser un esposo complaciente, había sido convertido en la cara visible de un esquema de fraude en la construcción, firmando millones de dólares en trabajos ficticios. Y según las fechas, todo esto comenzó justo cuando nos casamos. Fotografié cada documento, mis manos temblando mientras comprendía la magnitud de lo que estaba descubriendo. Esto no era solo sobre mi herencia o la muerte de mi padre, era un esquema criminal que había estado drenando dinero de la comunidad durante años, usando el condicionamiento psicológico para crear cómplices perfectos. La señora Rivera regresó con más archivos. Aquí están los registros de la fundación que pediste, dijo. Son bastante extensos. La doctora Carver es muy meticulosa con su documentación. Por supuesto que lo era. Gracias, señora Rivera. Esto es muy útil. Bajó la voz como si compartiera un chisme. Sabes, para una psicóloga, es extraño que dirija una fundación comunitaria. Algunos residentes mayores se han preguntado por qué tanto dinero va a proyectos fuera del pueblo, pero la doctora Carver siempre tiene explicaciones razonables. Seguro que sí, murmuré, abriendo la primera carpeta. Los registros de la fundación eran aún más condenatorios. Durante 8 años, la Fundación para el Progreso de Willow Creek había recibido donaciones masivas de lo que parecían ser familias locales. El fideicomiso de la familia Mendoza, establecido a nombre de mi padre, había donado más de $3 millones. El fideicomiso de la familia Ramírez había contribuido con otros 2 millones. Y así seguía, los Gómez, los Torres, los Lee, docenas de familias, todas generosas con su comunidad, o eso parecía. Pero apostaría mi vida a que ninguna de esas familias sabía que estaba donando ese dinero. Encontré registros de 15 fideicomisos familiares, todos manejados por el mismo bufete de abogados en Burlington. Cada uno había donado sumas significativas a la fundación de Carver, y cada familia tenía al menos un miembro que había sido o era actualmente paciente de la doctora Carver. El patrón era claro. Carver identificaba familias con activos, comenzaba a tratar a alguien de la familia por problemas de comportamiento, ganaba control sobre sus finanzas, mediante manipulación psicológica, y luego drenaba su riqueza, a través de su fundación falsa. Me detuve, sintiendo náuseas. Esto no era solo un robo, era un sistema de lavado de dinero, disfrazado de caridad comunitaria. Estaba a punto de cerrar los archivos cuando la señora Rivera regresó. Laura querida, estamos a punto de cerrar. ¿Encontraste lo que necesitabas para tu documental? Levanté la vista, dándome cuenta de que habían pasado horas. Sí, gracias. Esto ha sido increíblemente útil. Ella se inclinó más cerca. Sabes, si estás investigando negocios locales, deberías hablar con Juan Ramírez. Su familia ha estado en Willow Creek por generaciones, y él ha tenido algunas observaciones interesantes sobre los cambios recientes en la comunidad. Juan Ramírez. Su nombre estaba en los registros de la fundación. Esa es una gran idea. ¿Sabes cómo puedo contactarlo? Dirige la ferretería en la calle principal. Pero Laura,
Dudó mirando a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. Juan ha estado haciendo muchas preguntas últimamente sobre asuntos financieros, finanzas familiares, específicamente. Parecía muy preocupado. Si hablas con él, tal vez podrías mencionar que hay recursos disponibles si las familias están en problemas. A veces la gente es demasiado orgullosa para pedir ayuda. Asentí, mi mente acelerada. Juan Ramírez podría estar descubriendo lo mismo que yo. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. La ferretería Ramírez en la calle principal de Willow Creek olía a pintura fresca y metal, un aroma que me transportó a los fines de semana de mi infancia, cuando acompañaba a mi padre a comprar herramientas para algún proyecto en casa. Era un lugar que siempre había sentido cálido, seguro, pero esa tarde, mientras el sol se ponía y las luces del pueblo empezaban a encenderse, la ferretería parecía un refugio precario en medio de una tormenta que aún no podía nombrar. Juan Ramírez estaba cerrando la puerta cuando llegué, sus manos callosas manejando la llave con la precisión de alguien que había hecho lo mismo durante décadas. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello salpicado de gris, y una postura que hablaba de trabajo duro y pocas quejas. Cuando me presenté como la hija de Eduardo Mendoza, su expresión cambió de cortesía a cautela. Tu padre era un buen hombre, Laura, dijo, su voz grave y sincera. Lamento mucho lo que pasó. Infarto, ¿verdad? Eso es lo que dijeron, respondí, manteniendo mi tono neutro, aunque mi corazón latía con fuerza. En realidad quería hablar contigo sobre un proyecto que estoy investigando, un documental sobre negocios familiares en Willow Creek, cómo han cambiado con el tiempo. Juan me miró por un momento, sus ojos buscando los míos como si tratara de leer algo más allá de mis palabras. Luego, sin decir nada, volvió a abrir la puerta de la ferretería. Entra. Esto no es algo para hablar en la calle. El interior de la tienda estaba oscuro, salvo por la luz que se filtraba desde el pequeño despacho en la parte trasera. Juan me llevó hasta allí, cerrando la puerta tras nosotros. El espacio era pequeño, desordenado, con facturas apiladas en el escritorio, y una cafetera vieja en una esquina. Sacó una botella de bourbon de un cajón, y sirvió 2 vasos sin preguntar. ¿Quieres uno? Porque lo que te voy a contar probablemente lo necesites. Acepté el vaso, el líquido ámbar, quemándome la garganta mientras él hablaba sin rodeos. Mi familia ha sido robada durante los últimos 4 años. Robada por gente en la que confiábamos, gente que creíamos que nos estaba ayudando. Y creo que tu padre lo descubrió antes de morir. El bourbon me ayudó a mantener la calma, pero sus palabras confirmaron lo que ya temía. ¿Qué encontraste, Juan? Su historia era un eco inquietante de la mía. Su hijo Gabriel había empezado a tener problemas de ansiedad en la universidad, justo cuando estaba a punto de tomar las riendas del negocio familiar. Una colega de la doctora Elaine Carver, una terapeuta llamada Patricia Holt, fue recomendada por un amigo de la familia. Al principio, parecía que ayudaba. Gabriel se volvió más centrado, más dispuesto a seguir las expectativas familiares, pero también más distante, como si estuviera actuando en lugar de viviendo. Era como si estuviera recitando un papel, dijo Juan, su voz quebrándose. Ya no era mi hijo, no del todo. Pensé en Daniel, en sus ojos vacíos, en la forma en que sus respuestas parecían ensayadas. La doctora Carver sugirió que creáramos un fideicomiso para Gabriel, continuó Juan, tomando otro sorbo de bourbon. Dijo que le daría seguridad, que lo motivaría a tomar el control del negocio. Nos recomendó un abogado, un tal Richard Klein, que manejó todo el papeleo. Pensamos que éramos buenos padres, planeando el futuro de nuestro hijo. Richard Klein. El nombre apareció en mi mente como una bandera roja. Lo había visto en los documentos de la Fundación para el Progreso de Willow Creek. Y luego, ¿qué pasó? Empecé a notar que el dinero del fideicomiso desaparecía, no de golpe, sino poco a poco, mes tras mes. Cuando le pregunté a Klein, me mostró documentos que probaban que Gabriel había autorizado las transferencias para gastos educativos y de desarrollo empresarial. Pero cuando hablé con Gabriel, él solo me miró con esos ojos vacíos, y dijo que sí, que había aprobado todo, que era por su futuro. Juan dio un golpe suave al escritorio, su frustración palpable. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión. ¿Qué hiciste entonces?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Fui con tu padre. Eduardo me ayudó con el seguro del negocio hace años, y sabía que era bueno con los detalles financieros. Le pedí que revisara los documentos del fideicomiso, que viera si encontraba algo que yo no estaba viendo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontró? Descubrió que el fideicomiso era una farsa, la fundación era una farsa, incluso el abogado, Richard Klein, no era quien decía ser. Su título era de una universidad que no existe,
y su oficina era solo un apartado postal. Juan sacó una carpeta de otro cajón y la puso frente a mí. Tu padre me dio copias de todo lo que encontró. Dijo que estaba construyendo un caso, que había encontrado patrones similares en otras familias del pueblo. Iba a llevarlo al fiscal del estado cuando tuviera suficiente evidencia. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. 2 semanas antes de que muriera. El bourbon no fue suficiente para calmar el nudo en mi estómago. La línea de tiempo coincidía perfectamente con la cita de mi padre con el toxicólogo. Abrí la carpeta, y la letra de mi padre me golpeó como un puñetazo. Páginas de notas, cálculos financieros, copias de documentos que confirmaban lo que había encontrado en la biblioteca. Pero había más. Mi padre había descubierto que la doctora Carver no actuaba sola. Estaba conectada a una red de terapeutas y abogados operando en Vermont, New Hampshire y Maine, todos usando las mismas técnicas para identificar familias con activos y despojarlas de su riqueza a través de fundaciones falsas y compañías fantasma. La última nota de mi padre, fechada 3 días antes de su muerte, era un grito desde el pasado. Saben que estoy investigando. Teresa ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mis pesquisas. Necesito actuar rápido. Evidencia guardada en una caja fuerte, llave en el cobertizo, detrás de las herramientas. Mi propia madre había estado informando a Carver sobre las investigaciones de mi padre. Ella era cómplice. Tal vez no por elección, pero lo era. Cerré la carpeta, mi respiración entrecortada. Juan, ¿cuántas familias crees que están siendo víctimas de esto? Sacó una hoja cubierta de nombres. He identificado al menos 12 familias en Willow Creek, probablemente más en los pueblos cercanos. Todas tienen a alguien que ha visto a Carver o a uno de sus asociados. Todas han tenido movimientos financieros extraños en los últimos años. 12 familias, millones de dólares, años de robo disfrazado de caridad comunitaria. ¿Qué quieres hacer al respecto? Sus ojos se endurecieron. Quiero destruirlos, a todos. Quiero recuperar a mi hijo, recuperar nuestro dinero, y asegurarme de que no le hagan esto a nadie más. Va a ser peligroso, dije, mi voz temblando por primera vez. Si mataron a mi padre por investigar, no dudarán en venir por nosotros. Lo sé, pero tu padre estaba solo, tratando de armar un caso por su cuenta. Ahora nos tenemos el uno al otro, y tenemos sus notas como punto de partida. Podemos ser más inteligentes. Pensé en lo que había oído en la casa de mi madre, en el plazo de 6 semanas que mencionaron. Están planeando acelerar su cronograma, algo sobre transferir los fondos fiduciarios en las próximas semanas. Si vamos a detenerlos, tenemos que movernos rápido. ¿Qué tienes en mente? Miré las notas de mi padre, los documentos que Juan había guardado, las fotos que había tomado en la biblioteca. Vamos a hacer lo que mi padre planeaba. Vamos a construir un caso sólido y llevarlo a las autoridades. Pero también vamos a hacer algo que él no pudo. ¿Qué? Vamos a rescatar a las personas que han condicionado, empezando por Daniel y tu hijo, Gabriel. Juan asintió, su expresión sombría. ¿Cómo rompemos un condicionamiento psicológico que lleva años en construcción? No lo sé aún, admití, pero creo que alguien podría ayudarnos. Recordé los nombres que aparecieron en los informes de la biblioteca, los investigadores que habían trabajado con Carver en sus proyectos iniciales, y que luego levantaron preocupaciones éticas. Si podía encontrarlos, podrían saber cómo revertir lo que ella había hecho. Pasamos la siguiente hora planeando nuestra estrategia. Juan seguiría recopilando información sobre las familias afectadas en Willow Creek, siendo cuidadoso para no levantar sospechas. Yo regresaría a Montpelier para rastrear a esos investigadores, buscando cualquier pista sobre las técnicas de condicionamiento de Carver y cómo contrarrestarlas. Pero primero necesitaba recuperar la evidencia que mi padre había escondido en la caja fuerte. Al día siguiente, me reuní con Juan en el Banco Nacional de Willow Creek. La llave de la caja fuerte estaba exactamente donde mi padre había indicado, oculta detrás de un panel suelto en el cobertizo de mi madre. La gerente del banco, la señora López, había conocido a mi padre durante años y expresó sus condolencias mientras nos llevaba a la bóveda. Tu padre era muy meticuloso con esta caja, mencionó de pasada. La visitaba regularmente, siempre trayendo o sacando documentos. Un hombre muy organizado. La caja fuerte contenía más de lo que esperaba. Registros financieros, fotografías, grabaciones en audio, y lo más importante, una lista de contactos de otras víctimas e investigadores en Vermont, New Hampshire y Maine. Mi padre no solo había estado construyendo un caso contra la operación en Willow Creek, había estado coordinando con personas en otras ciudades que investigaban crímenes similares. Había incluso una carta sellada dirigida a mí,
fechada días antes de su muerte. La abrí con manos temblorosas. Laura, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y has descubierto la verdad sobre lo que está ocurriendo en nuestra familia y nuestra comunidad. Lamento que tengas que enterarte de esta manera, pero estoy orgulloso de que hayas sido lo suficientemente valiente para investigar lo que otros han ignorado o encubierto. La doctora Elaine Carver y sus asociados han estado robando a familias durante años, usando técnicas de manipulación psicológica sofisticadas y profundamente antiéticas. Tu esposo Daniel es tan víctima como cualquiera, aunque su condicionamiento puede ser tan profundo que revertirlo será extremadamente difícil. Lo que más lamento decirte es que tu madre ha estado involucrada desde el principio. Teresa fue reclutada hace 9 años, cuando estaba luchando con la pérdida de su empleo en la biblioteca. Carver le ofreció trabajo como enlace comunitario, identificando familias que podrían beneficiarse de servicios de planificación financiera. Para cuando Teresa se dio cuenta de que estaba ayudando a victimizar personas, estaba demasiado involucrada para salir sin enfrentar cargos criminales. Creo que Teresa te ama de verdad, pero su miedo a las consecuencias la ha hecho cómplice de crímenes que nunca quiso cometer. Esto no excusa sus acciones, pero espero que explique sus motivaciones. La evidencia en esta caja debería ser suficiente para desmantelar toda la red, pero necesitarás aliados. Contacta al detective Samuel Torres, con la División de Crímenes Financieros de la Policía Estatal de Vermont. He estado trabajando con él durante meses, y es de confianza. Ten cuidado, Laura, estas personas ya han matado para proteger su operación, y no dudarán en hacerlo de nuevo. Pero no dejes que el miedo te detenga de buscar justicia para todas las familias afectadas. Te amo, y lamento no haber podido protegerte de esto. Papá, sentada en la bóveda del banco, con la carta de mi padre en las manos, lloré por primera vez desde que descubrí la conspiración, no solo por él, sino por Daniel, por mi madre, por Gabriel Ramírez, por todas las víctimas, cuyas vidas habían sido robadas. Pero cuando las lágrimas se detuvieron, lo que quedó fue una determinación fría y afilada. Habían matado a mi padre para proteger su operación, habían convertido a mi esposo en un títere y a mi madre en una cómplice, habían robado millones de familias, que trabajaron toda su vida para construir algo para sus hijos, pero habían cometido un error fatal: subestimarme. Juan, ¿qué hacemos primero?, pregunté, doblando la carta con cuidado. Contactamos al detective Torres, respondió, señalando las cajas de evidencia. Le entregamos todo lo que tu padre recopiló. Luego, vamos a Montpelier a buscar a esos investigadores. Y después, regresamos a Willow Creek, para documentar todo lo que podamos sobre la operación actual. Y después de eso, dije, pensando en Daniel, en Gabriel, en mi padre, los destruimos por completo. El diner en las afueras de Rutland, a medio camino entre Willow Creek y Montpelier, era uno de esos lugares que parecían atrapados en el tiempo: mesas de formica desgastada, un jukebox que probablemente no funcionaba desde los 90, y el olor a café recalentado flotando en el aire. Juan y yo llegamos con cajas de evidencia bajo el brazo, los documentos y grabaciones de mi padre, que pintaban un cuadro aterrador de la red criminal que había destruido tantas vidas. El detective Samuel Torres nos esperaba en una mesa al fondo, lejos de las pocas personas que tomaban un almuerzo tardío. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 38 años, con el cabello corto y un cansancio en los ojos que sugería que había visto demasiada oscuridad en su carrera. Cuando nos vio entrar, no pareció sorprendido, solo asintió como si hubiera estado esperando este momento. Tú debes ser Laura, dijo, extendiendo una mano firme. Tu padre hablaba mucho de ti. Lamento tu pérdida y lamento que hayamos tardado tanto en conectar. Su apretón de manos era sólido, su voz cargada de una empatía que se sentía genuina. Gracias, detective Torres. Mi padre confiaba en ti, y eso es suficiente para mí. Llámame Samuel, respondió, señalando las cajas. Charles estaba construyendo algo grande antes de que muriera. Me alegra que estés continuando su trabajo. Extendimos los documentos sobre las mesas, ocupando 3 de ellas en una esquina apartada. Samuel examinó cada página con una atención meticulosa, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas. Facturas falsas, transferencias bancarias, notas de mi padre sobre reuniones sospechosas, grabaciones de conversaciones que había logrado capturar. Cada pieza era un clavo en el ataúd de la doctora Elaine Carver y su operación. Esto es más extenso de lo que tu padre me había mostrado, dijo Samuel, después de una hora, su voz baja pero cargada de intensidad.
La red abarca al menos 3 estados ahora. Hemos estado rastreando operaciones similares en New Hampshire y Maine. Todas siguen el mismo esquema: condicionamiento psicológico de miembros clave de la familia, fundaciones falsas para lavar dinero y compañías fantasma para ocultar los destinos finales de los fondos. Juan se inclinó hacia adelante, sus manos apretadas alrededor de un vaso de agua. ¿Cuántas personas estamos hablando? Basándonos en lo que hemos identificado hasta ahora, probablemente más de 150 familias, respondió Samuel, hojeando sus propios archivos. Estimamos que han robado alrededor de $45 millones en la última década, aunque podría ser mucho más. El número me golpeó como un puñetazo. 45 millones robados de familias trabajadoras que creían estar asegurando el futuro de sus hijos. Pensé en Gabriel, el hijo de Juan, y en Daniel, atrapados en una prisión mental que los hacía cómplices de su propia ruina. ¿Quién está detrás de todo esto?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Samuel sacó un organigrama, que parecía sacado de una presentación corporativa. La operación está dirigida por un grupo que se hace llamar el Instituto de Desarrollo del Noreste. Se presentan como una organización de investigación enfocada en psicología conductual y desarrollo comunitario. En realidad, es la estafa financiera más sofisticada que hemos encontrado. ¿Y quién lidera el instituto?, insistí. Un hombre llamado Dr. Leonard Tice, respondió Samuel, su expresión endureciéndose. Exprofesor de la Universidad de Cornell, despedido hace 15 años por violaciones éticas. Ahora opera desde Portsmouth, New Hampshire, reclutando terapeutas, abogados y asesores financieros para implementar su sistema en toda la región. El nombre no me decía nada, pero la forma en que Samuel lo pronunció sugería que era alguien a quien temer. Hayes desarrolló la mayoría de las técnicas de condicionamiento psicológico que usa Carver. Es brillante, absolutamente despiadado, y no tiene ni un ápice de conciencia. Llevamos 3 años intentando armar un caso contra él, pero es muy cuidadoso en mantenerse alejado de las actividades criminales directas. ¿Y qué pasa con las personas que han sido condicionadas?, preguntó Juan, su voz tensa. ¿Se puede revertir? Samuel frunció el ceño, y por un momento, su expresión fue casi de derrota. Esa es la parte más inquietante de toda esta operación. Las técnicas de Hayes están diseñadas para ser permanentes. Él las llama patrones de cumplimiento estable, que persisten incluso cuando el sujeto es retirado del entorno de condicionamiento. Mi corazón se hundió, pensando en Daniel, en Gabriel, en todas las personas atrapadas en una jaula mental. ¿Entonces no hay esperanza? No dije eso, respondió Samuel, suavizando su tono. Estamos trabajando con la doctora Ana Delgado, una especialista en desprogramación en Burlington. Ha tenido algo de éxito con casos similares. Ha aceptado colaborar en esta investigación, especialmente en la recuperación de las víctimas. Juan y yo intercambiamos una mirada. Era la primera chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Hay algo más que necesitan saber, continuó Samuel, bajando la voz aún más. La muerte de tu padre no fue la primera. Hemos identificado al menos 5 muertes sospechosas en los últimos 4 años. Todas eran personas que estaban haciendo preguntas sobre sus finanzas o los cambios de comportamiento de sus familiares. El aire en el diner se sintió de repente sofocante. 5 personas asesinadas para proteger esta operación. ¿Juan y yo estamos en peligro?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Probablemente, admitió Samuel sin rodeos. Por eso necesitamos actuar rápido y con inteligencia. He sido autorizado para ofrecerles protección, pero más importante aún, necesito su ayuda para montar una operación encubierta. ¿Qué tipo de operación?, preguntó Juan, su tono mezcla de escepticismo y determinación. Samuel desplegó un mapa de Vermont con pines rojos marcando varias ubicaciones. Carver está planeando acelerar las transferencias de activos de las familias de Willow Creek en el próximo mes. Lo sabemos porque hemos estado monitoreando algunas de sus comunicaciones a través de una autorización federal de escuchas telefónicas. Señaló varios pines alrededor de Willow Creek. Ha programado lo que llama sesiones de finalización con al menos 10 familias, incluidas las de ustedes. Estas sesiones están diseñadas para completar el condicionamiento psicológico y autorizar la transferencia final de los fondos fiduciarios. ¿Sesiones de finalización?, repetí, un escalofrío recorriendo mi espalda. Son citas intensivas de condicionamiento, explicó Samuel. En ellas, los sujetos reciben instrucciones finales sobre decisiones financieras y su cumplimiento continuo con las directrices de la familia. Después de estas sesiones, el condicionamiento se vuelve prácticamente irreversible. Pensé en Daniel, sentado en la cocina de mi madre,
con esa mirada vacía mientras Carver le daba órdenes. Si completaban su condicionamiento, ¿podría alguna vez recuperar al hombre que amé? ¿Qué quieren que hagamos? Laura, necesitaríamos que te reconcilies con Daniel, dijo Samuel, su voz firme pero cuidadosa. Convenza a Carver de que estás reconsiderando el divorcio, de que quieres trabajar en el matrimonio. Ella verá esto como una oportunidad para completar el condicionamiento de Daniel, mientras accede a tus fondos fiduciarios. La idea de fingir una reconciliación con Daniel, de volver a esa red de mentiras y manipulación, me revolvió el estómago, pero pensé en la carta de mi padre, en su esperanza de que buscara justicia para todas las familias afectadas. Está bien, ¿y qué hay de Juan? Tú seguirías expresando preocupación por el comportamiento de Gabriel y las finanzas de tu familia, le dijo Samuel a Juan. Deja que Carver piense que estás confundido y buscando orientación. Eso la llevará a programar una sesión de finalización para Gabriel, asegurando su cumplimiento continuo. Juan negó con la cabeza, claramente incómodo. ¿Quieres que finjamos no saber nada, mientras intentan completar el condicionamiento de nuestros familiares? Es arriesgado. No voy a mentirles. Es peligroso, admitió Samuel, pero es nuestra mejor oportunidad para obtener la evidencia que necesitamos para desmantelar toda la red. Y es la única forma de salvar a las personas que han sido condicionadas. ¿Cómo protegemos a Daniel y a Gabriel durante esto?, preguntó Juan, su voz cargada de preocupación. Si estas sesiones hacen el condicionamiento permanente, la doctora Delgado ha desarrollado técnicas para crear resistencia psicológica al condicionamiento, explicó Samuel. No es infalible, pero puede ayudar a los sujetos a mantener algo de conciencia sobre lo que les están haciendo. Tendríamos que trabajar con Daniel y Gabriel antes de que comience la operación. Samuel nos entregó más documentos, detallando el plan. Hay algo más. Creemos que tu madre, Teresa, también está siendo condicionada. No al mismo nivel que Daniel o Gabriel, pero lo suficiente para asegurar su silencio y cooperación. Eso explicaba tanto. La forma en que mi madre hablaba, esa calma artificial, las respuestas que parecían ensayadas. No era solo una cómplice por miedo o codicia, era otra víctima. Podemos ayudarla también. Es posible, respondió Samuel. La doctora Delgado tendría que evaluarla, pero el condicionamiento en adultos suele ser más fácil de revertir que el programación profunda usada en sujetos más jóvenes como Daniel y Gabriel. Miré a Juan, viendo mi propia mezcla de miedo y determinación reflejada en su rostro. ¿Qué pasa con nuestras familias después de esto?, preguntó. Si logramos esta operación encubierta, ¿qué sigue? Si tenemos éxito, ofrecemos protección total de testigos si es necesario, aunque esperamos que no llegue a eso, dijo Samuel. También habrá restitución financiera de los activos recuperados y acceso a los mejores especialistas en desprogramación del país. No era una garantía, pero era esperanza, más esperanza de la que teníamos al entrar en ese dinero. Hay una cosa más, añadió Samuel. Necesitamos coordinar esta operación con otras en New Hampshire y Maine. La organización de Hayes está planeando una transferencia financiera masiva en 6 semanas. Si podemos arrestar a los directores regionales simultáneamente, evitaremos que alerten a la operación central y destruyan evidencia. Juan asintió lentamente. Entonces esto no es solo sobre Willow Creek, es sobre derribar toda la red. Exacto, dijo Samuel. Tu padre lo entendió, Laura. Sabía que detener a Carver solo tendría sentido si también podíamos detener a quienes la crearon y dirigieron. Pasamos las siguientes 2 horas, detallando la operación encubierta. Samuel coordinaría con la doctora Delgado para preparar psicológicamente a Daniel, Gabriel y mi madre. Juan y yo regresaríamos a Willow Creek y asumiríamos nuestros roles, documentando todo cuidadosamente mientras fingíamos ignorar la verdad. Llevaríamos dispositivos de grabación en todas las interacciones con Carver y sus asociados, construyendo un expediente que pudiera usarse para procesar a toda la red. Cuando nos despedimos, Samuel me entregó un teléfono seguro. Esto conecta directamente con nuestro equipo. Si sientes que estás en peligro inmediato, llama de inmediato. No intentes manejar nada sola. El camino de regreso a Willow Creek fue silencioso. Juan miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras yo apretaba el volante, sintiendo el peso de lo que estábamos a punto de intentar. Íbamos a caminar directo al corazón de una operación criminal que ya había matado a 5 personas, fingiendo ser inocentes mientras trabajábamos para exponerlos. Pero también íbamos a intentar salvar a nuestras familias y a docenas de víctimas que no sabían que estaban siendo robadas y manipuladas psicológicamente. Esa noche,
sentada en mi departamento en Montpellier, hice la llamada más difícil de mi vida. Daniel, soy Laura. He estado pensando en nosotros, en el divorcio, y me pregunté si tal vez cometimos un error. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Daniel finalmente habló, su voz tenía esa calidad mecánica, que ahora reconocía como un signo de su condicionamiento. Esperaba que llamaras. La doctora Carver dijo que a veces las parejas necesitan espacio para ver con claridad. Por supuesto, Carver lo había predicho. Probablemente había estado esperando mi llamada desde el día que escuché su conversación en la casa de mi madre. Me gustaría verte. Tal vez podríamos hablar de intentarlo de nuevo. Me encantaría, respondió, su voz plana pero precisa. ¿Debería ir a Montpellier? En realidad, estaba pensando en volver a Willow Creek por unos días. Tal vez quedarme en casa de mi madre, si te parece bien. A tu madre le encantará, dijo. Ha estado preocupada por ti, sola en la ciudad. Seguro que sí, pensé, pero mantuve mi tono cálido. Entonces, ¿te parece si voy el próximo fin de semana? Quedamos en que Daniel me recogería en la casa de mi madre, y pasaríamos tiempo juntos, hablando de nuestra relación y nuestro futuro. Sabía que Carver querría reunirse con nosotros para evaluar la situación y planear cómo completar el condicionamiento de Daniel. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Luego llamé a Juan para informarle que la primera fase de nuestra operación estaba en marcha. Hablé con Gabriel esta noche, me dijo Juan, su voz tensa. Le dije que estaba preocupado por algunas decisiones financieras que hemos tomado, que quería entender mejor la gestión del fideicomiso. Inmediatamente sugirió que programáramos una reunión con la doctora Carver para discutir la planificación financiera familiar. ¿Cuándo?, pregunté. El próximo martes. Tiene un espacio en su agenda para lo que llamó una sesión intensiva de consulta familiar. Eso era 4 días antes de mi fin de semana de reconciliación con Daniel. El momento no parecía casual. Carver estaba coordinando sus movimientos, probablemente planeando finalizar sus operaciones con ambas familias al mismo tiempo. La red se estaba cerrando, pero esta vez, nosotros éramos los que la controlábamos. El consultorio de la doctora Ana Delgado en Burlington era un contraste absoluto con el mundo pulido y falso de Elaine Carver. Ubicado en un edificio modesto cerca del lago Champlain, tenía paredes cubiertas de libros y un escritorio lleno de notas desordenadas. La doctora Delgado era una mujer menuda de unos 40 años, con ojos que parecían capaces de ver a través de las personas, no con juicio, sino con una empatía que te hacía sentir que podías contarle cualquier cosa. Cuando Juan y yo llegamos, cargando nuestras esperanzas y temores junto con las cajas de evidencia, ella nos recibió con una sonrisa cálida pero profesional. Samuel me puso al día, dijo, señalando un par de sillas frente a su escritorio. Han recopilado mucho, y eso es crucial. Pero lo que me interesa ahora es cómo proteger a Daniel, Gabriel y posiblemente a tu madre, Laura, mientras se infiltran en esta operación. Me senté, sintiendo el peso de la carta de mi padre en mi bolso, un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. ¿Cómo funciona el condicionamiento de Carver?, pregunté. Y más importante, ¿cómo lo deshacemos? Ana se recargó en su silla, juntando las manos como si estuviera ordenando sus pensamientos. El condicionamiento de Carver, y probablemente de toda la red de Calles, se basa en una combinación de técnicas psicológicas avanzadas, hipnosis, refuerzo conductual y manipulación de la memoria a largo plazo. No es magia, aunque lo parece. Es ciencia, aplicada de manera profundamente antiética. Usan sesiones repetitivas para implantar respuestas automáticas a ciertos estímulos, como palabras clave o situaciones específicas. Por ejemplo, cuando Carver le dice a Daniel que actúe como un esposo arrepentido, él lo hace porque ha sido entrenado para responder a esa instrucción sin cuestionarla. Juan frunció el ceño, su voz tensa. Entonces Gabriel no es realmente él mismo, cuando autoriza esas transferencias de dinero. No del todo, respondió Ana. Parte de su conciencia aún está allí, pero está enterrada bajo capas de condicionamiento. Piensa en ello como un sistema operativo que ha sido reescrito. Las respuestas automáticas de Gabriel son las que Carver quiere, pero su verdadero yo sigue ahí, atrapado. ¿Y cómo lo recuperamos?, pregunté, pensando en Daniel, en la risa fácil que solía tener, en las noches que pasábamos planeando nuestro futuro. ¿Ese Daniel aún existía? Ana sacó una carpeta llena de gráficos y notas. Podemos intentar interrumpir el condicionamiento con contraprogramación. Es un proceso delicado. Implica exponer a la persona a estímulos que contradigan las instrucciones implantadas, mientras se refuerza su identidad original.
pero hay riesgos. Si lo hacemos mal podríamos reforzar el condicionamiento o causar un colapso psicológico. ¿Qué tan grande es el riesgo?, preguntó Juan, su voz cargada de preocupación. Depende de la profundidad del condicionamiento, explicó Ana. En casos como los de Daniel y Gabriel, que han estado bajo la influencia de Carver durante años, el proceso podría tomar meses. Pero si logramos introducir una cuña, algo que despierte sus verdaderos recuerdos y emociones antes de que Carver complete sus sesiones finales, podríamos debilitar su control. ¿Y mi madre?, pregunté, recordando la carta de mi padre. Si Teresa había sido manipulada, aunque fuera parcialmente, tal vez también había esperanza para ella. Teresa es un caso diferente, dijo Ana, revisando sus notas. Basándome en lo que me contó Samuel, parece que su condicionamiento es más superficial, diseñado para asegurar su cooperación a través del miedo y la culpa. Podríamos tener más éxito con ella, pero primero necesitaría evaluarla directamente. ¿Cómo hacemos esto sin que Carver lo note?, preguntó Juan. Si Laura y yo nos infiltramos, y Daniel y Gabriel están en esas sesiones de finalización, ¿cómo los protegemos sin exponernos? Ana sonrió, un destello de astucia en sus ojos. Ahí es donde entra la resistencia psicológica. Podemos entrenar a Daniel y Gabriel para que sean parcialmente conscientes de su condicionamiento, sin que Carver lo detecte. Es como enseñarles a fingir dentro de su propio condicionamiento. Les daremos palabras clave y señales que activen su resistencia interna, permitiéndoles retener algo de control durante las sesiones. ¿Y cómo contactamos a Daniel y Gabriel sin que Carver sospeche?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Usaremos encuentros casuales, respondió Ana. Laura, cuando te reúnas con Daniel este fin de semana, puedes introducir frases específicas que hemos diseñado para debilitar el condicionamiento. Juan, tú harás lo mismo con Gabriel antes de su sesión con Carver el martes. Pero tienen que ser cuidadosos. Si Carver detecta algún cambio en su comportamiento, podría acelerar sus planes, o peor aún activar lo que llaman protocolos de terminación. ¿Protocolos de terminación?, repetí, un escalofrío recorriendo mi espalda. Ana asintió, su expresión sombría. En casos extremos, si un sujeto muestra signos de resistencia, o se convierte en una amenaza para la operación, el condicionamiento puede incluir instrucciones para autolesionarse, o incluso atacar a otros. Es una medida de control final, diseñada para proteger la red a cualquier costo. El silencio en el consultorio era pesado. Pensé en Daniel, atrapado no solo en una prisión mental, sino en una que podría obligarlo a hacerse daño, si intentábamos liberarlo. Entonces, ¿cómo empezamos? Ana nos entregó pequeños dispositivos de grabación, no más grandes que una moneda, diseñados para ocultarse en la ropa. Estos grabarán todo lo que ocurra en sus interacciones con Carver y sus asociados. También los conectaremos con un sistema de monitoreo en tiempo real, para que Samuel y yo podamos intervenir si algo sale mal. Además, les enseñaré las frases clave que usarán con Daniel y Gabriel. Son específicas para cada persona, basadas en sus historias personales. Pasamos las siguientes 2 horas practicando. Ana nos dio listas de frases diseñadas para evocar recuerdos auténticos en Daniel y Gabriel, cosas que Carver no podría haber previsto. Para Daniel, era una referencia a una noche específica en nuestro primer año de matrimonio, cuando nos quedamos atrapados en una tormenta de nieve y terminamos bailando en nuestra sala al son de una radio vieja. Para Gabriel, era un recuerdo de cuando él y Juan construyeron una casa de árbol en el patio trasero, un proyecto que había significado mucho para ambos. Las frases eran simples, pero cargadas de significado emocional. ¿Recuerdas cómo la nieve parecía detener el mundo esa noche? Para Daniel, ¿todavía piensas en esa casa de árbol que construimos juntos? Para Gabriel, cuando salimos del consultorio de Ana, el cielo estaba oscuro, y las luces de Burlington reflejaban un brillo frío sobre el lago Champlain. Juan y yo manejamos de regreso a Willow Creek en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Sabía que el fin de semana con Daniel sería una prueba, no solo de mi capacidad para fingir, sino de mi fortaleza, para enfrentarme al hombre que amé, sabiendo que no era completamente él mismo. El sábado por la mañana, estacioné frente a la casa de mi madre, el chip azul de Daniel ya en el camino de entrada. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar, su sonrisa amplia pero con ese toque artificial, que ahora reconocía como parte de su condicionamiento. Laura, qué alegría verte, dijo abrazándome con una calidez que se sentía ensayada. Gracias, mamá, respondí,
forzando una sonrisa mientras miraba más allá de ella, hacia Daniel, que estaba de pie en el vestíbulo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, juré ver un destello de algo real, algo que no era parte del guión de Carver. Pero desapareció tan rápido como llegó. Laura, dijo Daniel, acercándose con una sonrisa rígida, me alegra que hayas llamado. Nos sentamos en la sala, con mi madre sirviendo café y hablando de cosas triviales, el clima, los nuevos vecinos, los planes para el festival de otoño de Willow Creek. Todo era una fachada, una actuación cuidadosamente orquestada para hacerme sentir cómoda. Pero yo también estaba actuando. Mientras hablaba con Daniel sobre nuestro matrimonio, sobre los buenos momentos y los errores que cometimos, dejé caer la frase clave que Ana me había dado. ¿Recuerdas cómo la nieve parecía detener el mundo esa noche? Dije, mirándolo a los ojos, buscando cualquier señal de que el recuerdo lo tocara. Por una fracción de segundo, sus ojos se suavizaron, y su mano tembló ligeramente sobre la mesa. La radio, murmuró, casi como si estuviera sorprendido de escuchar sus propias palabras. Seguía sonando esa canción de los Beatles. Mi corazón dio un vuelco. Era él, el verdadero Daniel estaba ahí. Atrapado, pero todavía luchando por salir. Sí, let it be, dije, manteniendo mi voz calma mientras mi mente gritaba de emoción. Bailamos como si no hubiera mañana. Mi madre me miró, su sonrisa vacilando por un instante. ¿De qué están hablando?, preguntó, con un tono que intentaba ser ligero pero que llevaba una advertencia. Solo un recuerdo, respondí, encogiéndome de hombros. A veces extraño esas noches. Daniel asintió, pero no dijo más. La conversación cambió, y mi madre se aseguró de mantenerla en terreno seguro. Pero yo había visto lo que necesitaba ver. El condicionamiento de Daniel no era absoluto. Había una grieta, y con la ayuda de Ana, podría ensancharla. Esa noche, después de que Daniel se fue, llamé a Juan para contarle lo que había pasado. Él había tenido una conversación similar con Gabriel, usando la frase sobre la casa de árbol. Gabriel había reaccionado, recordando un detalle específico sobre el color que eligieron para pintarla. No era mucho, pero era un comienzo. Carver programó mi sesión de consulta familiar para el martes, dijo Juan. Gabriel estará allí. ¿Cómo te fue con tu madre? Ella está involucrada, pero creo que Ana tiene razón. No está tan condicionada como Daniel o Gabriel. Tal vez podamos salvarla también. Entonces, ¿cuál es el próximo paso?, preguntó. Seguimos actuando, respondí, mirando por la ventana de mi departamento hacia las luces de Montpellier, y grabamos todo lo que podamos. Carver no sabe que estamos trabajando juntos, y eso es nuestra ventaja. Cuando colgué, saqué el dispositivo de grabación que Ana me había dado, y revisé el audio de mi conversación con Daniel y mi madre. Cada palabra estaba ahí, clara como el cristal, incluyendo el momento en que Daniel recordó la nieve y la radio. Era una prueba, no solo de su condicionamiento, sino de que aún había esperanza para él. Guardé el dispositivo en un lugar seguro, y me preparé para el martes, cuando Juan enfrentaría a Carver en su propia guarida. Mientras me acostaba, la carta de mi padre resonaba en mi mente. Ten cuidado, Laura. Estas personas ya han matado para proteger su operación. Pero también recordé sus últimas palabras. Estoy orgulloso de que hayas sido lo suficientemente valiente para investigar. Por él, por Daniel, por mi madre, por Gabriel, por todas las familias destrozadas por esta red, seguiría adelante. No importaba lo que costara. El martes por la mañana, el aire en Willow Creek tenía un peso que no podía explicar, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Me levanté temprano, incapaz de dormir más de un par de horas, con la mente dando vueltas entre la carta de mi padre, la voz robótica de Daniel, y la advertencia de Ana sobre los protocolos de terminación. Hoy era el día de la sesión intensiva de consulta familiar de Juan con la doctora Carver, y aunque no estaría físicamente presente, sabía que cada palabra que se dijera en ese consultorio podría cambiar el rumbo de nuestra operación. Mientras me preparaba una taza de café en mi departamento en Montpellier, revisé el dispositivo de grabación que Ana me había dado, asegurándome de que estuviera completamente cargado para mi propia misión, la reunión con Daniel y mi madre el fin de semana. Llamé a Juan antes de que saliera para la cita. Su voz al otro lado del teléfono estaba tensa, pero firme. Gabriel está nervioso, dijo. No sé si es por la sesión, o porque la frase sobre la casa de árbol funcionó. Ayer, cuando la mencioné de nuevo, empezó a hablar sobre cómo solíamos trabajar juntos en la ferretería. Fue como escuchar a mi hijo de verdad, por primera vez en años. Es un buen signo, Juan, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía.
Ana dijo que esos recuerdos auténticos pueden debilitar el condicionamiento. Solo mantén la calma y graba todo lo que puedas. Tengo el dispositivo escondido en mi chaqueta, confirmó. Samuel estará monitoreando en tiempo real desde Burlington. Si algo sale mal, me sacarán de allí. Ten cuidado, dije, mi voz quebrándose ligeramente, y dile a Gabriel que no está solo. Vamos a sacarlo de esto. Después de colgar, me senté con mi laptop, revisando los archivos que Juan y yo habíamos recopilado, las notas de mi padre, los registros de la Fundación para el Progreso de Willow Creek, las facturas falsas firmadas por Daniel. Cada documento era una pieza de un rompecabezas, que se volvía más grande y más aterrador con cada día, pero también me sentía más cerca de desmantelarlo todo. La carta de mi padre mencionaba al detective Samuel Torres como un aliado clave, y su equipo estaba coordinando operaciones en 3 estados. Si podíamos mantener a Carver y a sus asociados en la oscuridad hasta que Samuel diera el golpe final, podríamos no solo salvar a nuestras familias, sino también exponer a Leonard Hayes y su Instituto de Desarrollo del Noreste. El resto del día fue un ejercicio de paciencia. No podía contactar a Juan mientras estaba en la sesión, y cada hora que pasaba sin noticias se sentía como una eternidad. Para mantenerme ocupada, volví a la biblioteca estatal en Montpelier, buscando más información sobre los investigadores que habían trabajado con Carver en sus proyectos iniciales. Encontré un nombre que destacaba: la doctora Rachel Kim, una ex colaboradora de Carver en la Universidad de Vermont, que había renunciado tras el escándalo ético del proyecto de modificación conductual. Según un artículo académico, Kim ahora trabajaba como consultora independiente en Burlington, especializándose en ética en investigación psicológica. Si alguien podía ayudarnos a entender cómo revertir el condicionamiento de Carver, era ella. Le envié un correo electrónico, manteniendo mi mensaje vago pero profesional. Soy una periodista investigando un documental sobre ética en psicología clínica. Me gustaría discutir su experiencia con proyectos de investigación en Vermont, particularmente aquellos relacionados con la modificación conductual. No mencioné a Carver ni al instituto, pero esperaba que el nombre de la universidad fuera suficiente para captar su atención. Mientras esperaba una respuesta, recibí un mensaje de texto de Samuel en el teléfono seguro. Juan salió de la sesión, todo grabado. Reúnete conmigo en el diner de Rutland a las 6 de la tarde. Mi corazón dio un salto. Juan estaba a salvo, y teníamos la grabación. Pero el mensaje no decía nada sobre Gabriel, y eso me preocupó. Cuando llegué al diner, Samuel y Juan ya estaban allí, sentados en la misma mesa apartada que usamos antes. Juan parecía agotado, con sombras bajo los ojos y las manos apretadas alrededor de una taza de café. Samuel, por otro lado, tenía una energía contenida, como si estuviera a punto de saltar de su silla. ¿Qué pasó?, pregunté, deslizándome en el asiento junto a Juan. Funcionó, dijo Samuel, bajando la voz. La grabación es oro puro. Carver no sospechó nada. Juan jugó su papel perfectamente, fingiendo preocupación por las finanzas familiares y el comportamiento de Gabriel. Juan asintió, pero su expresión era sombría. Gabriel estaba allí, sentado frente a Carver, respondiendo como si estuviera en trance. Ella usó una serie de frases clave, palabras que parecían activar algo en él. Cada vez que decía seguridad familiar o futuro asegurado, él asentía y repetía lo que ella quería escuchar, que las transferencias financieras eran para el bien de la familia, que él confiaba en la fundación. ¿Y la frase de la casa de árbol?, pregunté, esperando alguna señal de esperanza. La usé al final de la sesión, cuando Carver salió un momento para atender una llamada, dijo Juan. Gabriel me miró, y por un segundo, fue como si despertara. Dijo, todavía puedo oler la pintura azul que usamos. Pero luego Carver volvió, y él volvió a esa cáscara vacía. Es un avance, dijo Samuel, tratando de animarlo. La doctora Delgado revisará la grabación esta noche para analizar las frases clave de Carver. Con eso, podremos refinar las técnicas de contraprogramación antes de tu reunión con Daniel Laura. ¿Qué dijo Carver sobre las transferencias?, pregunté. Juan sacó una copia impresa de las notas que había tomado después de la sesión. Confirmó el cronograma. Planean transferir los fondos de los fideicomisos de nuestras familias a la fundación en las próximas 5 semanas. Mencionó una consolidación final, que involucra a todas las familias de Willow Creek. También habló de una reunión con un consejo supervisor en Portsmouth, lo que probablemente significa Leonard Hayes. Samuel asintió. Eso coincide con lo que sabemos. El Instituto de Desarrollo del Noreste
Está planeando una transferencia masiva de activos a cuentas extranjeras en menos de 2 meses. Si logramos que Carver y sus asociados se sientan seguros hasta entonces, podemos atraparlos a todos en el acto. ¿Y Gabriel?, preguntó Juan, su voz quebrándose. ¿Qué tan cerca está de esas sesiones de finalización? Samuel intercambió una mirada con Juan, que me hizo sentir un nudo en el estómago. Carver mencionó que Gabriel está listo para su sesión final la próxima semana. Laura, tu reunión con Daniel es clave. Si puedes debilitar su condicionamiento, podríamos ganar tiempo para ambos. El peso de la responsabilidad cayó sobre mí como una losa. No solo estaba luchando por Daniel, sino por Gabriel, por mi madre, por todas las familias atrapadas en esta red. Entonces, ¿cuál es el plan para el fin de semana? Finges la reconciliación con Daniel, como discutimos, dijo Samuel. Usa las frases que Ana te dio, pero sé sutil. Carver estará observando, probablemente a través de tu madre, o incluso en persona. Graba todo, y mantén el teléfono seguro a la mano por si necesitas ayuda inmediata. ¿Y si Carver sospecha algo?, pregunté, recordando su advertencia sobre los protocolos de terminación. Samuel frunció el ceño. Si sospecha, podría activar un protocolo de emergencia. Ana cree que Daniel y Gabriel tienen instrucciones implantadas para actuar contra cualquier amenaza percibida, pero ella estará monitoreando las grabaciones en tiempo real y puede intervenir con señales de contraprogramación si detecta algo. Cuando salimos del diner, el cielo estaba cubierto de nubes y una llovizna fría empezaba a caer. Juan me dio un abrazo rápido antes de subir a su camioneta. Vamos a salir de esto, Laura, por nuestros chicos, por todos ellos, respondí, sintiendo una determinación que quemaba a pesar del frío. Esa noche, de vuelta en mi departamento, recibí una respuesta de la doctora Rachel Kim. Su correo era breve pero prometedor. Me interesa su proyecto. Tengo experiencia con investigaciones en Vermont que podrían ser relevantes. Podemos reunirnos mañana en Burlington. Respondí de inmediato, acordando un encuentro en un café cerca de su oficina. Si Kim podía ayudarnos a entender las técnicas de Carver, podríamos tener una ventaja real. El viernes por la mañana, me reuní con la doctora Kim en un pequeño café en el centro de Burlington. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto y una energía nerviosa que sugería que había estado mirando por encima del hombro durante años. Después de las presentaciones, fui directa al grano. Doctora Kim, estoy investigando a Elaine Carver y el Instituto de Desarrollo del Noreste. Creo que están usando técnicas de condicionamiento psicológico para robar millones de familias en Vermont. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no parecía sorprendida. Sabía que alguien eventualmente haría las preguntas correctas, dijo, bajando la voz. Renuncié al proyecto de Carver porque sus métodos eran peligrosos. No solo violaban la ética, eran un arma. Ella y Leon Arcayes desarrollaron un sistema para manipular a las personas a nivel subconsciente, usando una combinación de hipnosis, sugestión repetitiva y refuerzos emocionales. Pero lo que más me preocupó fue su enfoque en la permanencia. ¿Permanencia?, pregunté, aunque temía la respuesta. Querían que el condicionamiento fuera irreversible, explicó Kim. Diseñaron protocolos para que, incluso si alguien intentaba desprogramar a un sujeto, el condicionamiento se reforzara bajo estrés. En algunos casos, incluyeron instrucciones para que los sujetos se autolesionaran si se sentían amenazados. Mi estómago se retorció. Era exactamente lo que Ana había advertido. ¿Hay alguna manera de romper ese condicionamiento? Kim dudó, mirando su café como si contuviera las respuestas. Es posible, pero requiere tiempo y acceso directo al sujeto. Necesitas exponerlos a estímulos que contradigan el condicionamiento, mientras evitas activar los protocolos de defensa. Pero Laura, si estás enfrentándote a Carver y Calles, debes saber que no se detendrán ante nada. Tienen recursos, conexiones y un historial de eliminar amenazas. ¿Como mi padre?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Kim me miró con una mezcla de compasión y cautela. Tu padre fue una de sus víctimas. Creo que lo mataron porque estaba investigando sus operaciones, respondí, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Y ahora están tratando de terminar lo que empezaron con mi exmarido y mi madre. Kim se inclinó hacia adelante, su voz baja pero urgente. Entonces tienes que ser más inteligente que ellos. Documenta todo, pero no actúes sola. Carver tiene ojos en todas partes, y si sospecha que estás investigando, no dudará en activar los protocolos de terminación en cualquiera que haya condicionado. Le conté sobre nuestra operación encubierta, omitiendo detalles específicos sobre Samuel y Ana. Kim asintió,
claramente impresionada. Estás haciendo lo correcto al trabajar con las autoridades, pero si quieres mi ayuda, puedo darte una lista de técnicas que Carver probablemente está usando, junto con métodos para contrarrestarlas. También puedo ayudarte a identificar a otros excolaboradores que podrían estar dispuestos a testificar contra ella. Sería invaluable, dije, sintiendo un destello de esperanza. ¿Estarías dispuesta a hablar con la doctora Ana Delgado? Ella está trabajando en la desprogramación de las víctimas. Kim aceptó, y quedamos en que se reuniría con Ana la próxima semana. Cuando salí del café, el peso de la operación se sentía un poco más ligero. Teníamos aliados, evidencia y un plan. Pero también sabía que el fin de semana con Daniel sería la prueba más difícil hasta ahora. Tendría que mirarlo a los ojos, fingir que quería reconstruir nuestro matrimonio, y al mismo tiempo usar las frases de Ana para intentar liberarlo, todo mientras evitaba que Carver sospechara. Mientras conducía de regreso a Montpellier, el teléfono seguro vibró con un mensaje de Samuel. La doctora Delgado analizó la grabación de Juan. Carver está acelerando el cronograma. La sesión de finalización de Gabriel es este viernes. Prepárate para tu reunión con Daniel. Estamos contigo. El viernes. Eso significaba que teníamos menos tiempo del que pensábamos. Si Carver completaba el condicionamiento de Gabriel, podría ser demasiado tarde para salvarlo. Y si mi reunión con Daniel no funcionaba, podríamos perderlo a él también. Me aferré al volante, decidida a no dejar que eso sucediera. Por mi padre, por Daniel, por Gabriel, por mi madre. Iba a pelear hasta el final. El viernes por la mañana, el cielo sobre Willow Creek estaba cubierto de nubes grises, como si el pueblo entero supiera que algo estaba a punto de romperse. Había pasado la noche revisando las notas de la doctora Kim, que detallaban las técnicas de condicionamiento de Carver, frases clave repetitivas, sesiones de hipnosis disfrazadas de terapia, y un sistema de refuerzos emocionales que explotaban los miedos y deseos más profundos de sus víctimas. Pero lo que más me preocupaba era su advertencia sobre los protocolos de terminación. Si Carver sospechaba que Daniel o Gabriel estaban resistiendo, podría activar instrucciones implantadas para que actuaran contra sí mismos o contra nosotros. Hoy, mientras Juan enfrentaba la sesión de finalización de Gabriel, yo me preparaba para mi propia prueba, la reunión con Daniel en la casa de mi madre. Llegué a la casa poco después del mediodía, con el dispositivo de grabación escondido en el forro de mi chaqueta, y el teléfono seguro en mi bolso, listo para alertar a Samuel si algo salía mal. Mi madre abrió la puerta, su sonrisa tan perfecta que parecía ensayada en un espejo. «Laura, qué bueno que viniste», dijo, abrazándome con una calidez que sabía que era parte del guión. «Daniel está en el patio trasero, arreglando el columpio. Siempre fue bueno con las manos». «Gracias, mamá», respondí, forzando una sonrisa mientras escaneaba su rostro en busca de alguna señal de la mujer que me crió. Pero sus ojos tenían esa misma cualidad vidriosa que había visto en Daniel, un eco de la manipulación que los tenía atrapados. Caminé hacia el patio, donde Daniel estaba trabajando en el viejo columpio de madera, que mi padre había construido cuando yo era niña. El sonido del martillo contra los clavos era rítmico, casi hipnótico, pero sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera siguiendo instrucciones en lugar de reparar algo por iniciativa propia. Cuando me vio, dejó el martillo y se limpió las manos en los jeans, ofreciéndome una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Laura, me alegra que estés aquí», dijo, su voz con ese tono plano que ahora reconocía como parte del condicionamiento. «He estado pensando mucho en nosotros». «Yo también», respondí, sentándome en una silla del patio, mientras él se acomodaba frente a mí. «Creo que tal vez nos apresuramos con el divorcio. Había cosas buenas entre nosotros, ¿no?», asintió, pero sus ojos estaban fijos en un punto más allá de mí, como si estuviera recitando un guión. «La doctora Carver dice que a veces las parejas necesitan tiempo para encontrar el equilibrio. Creo que podemos trabajar en eso». Por supuesto, Carver había preparado esta conversación, pero yo también estaba preparada. «¿Recuerdas cómo la nieve parecía detener el mundo esa noche? ¿Verdad?», dije, usando la frase clave de Ana, manteniendo mi voz suave pero directa. «Cuando bailamos en la sala, con la radio sonando Let It Be». Sus manos se detuvieron en el borde de la silla, y por un momento, sus ojos se enfocaron en mí, realmente en mí. «La nieve», murmuró, «no paraba de caer, y tú reías porque mis calcetines tenían agujeros». Mi corazón dio un salto. Era él, el verdadero Daniel, asomándose a través de las grietas del condicionamiento. Pero antes de que pudiera decir más,
Mi madre salió al patio con una bandeja de limonada. «Qué lindo verlos hablando así», dijo su tono demasiado alegre. «Daniel, ¿le contaste a Laura sobre tu nuevo proyecto en la universidad?» El momento se rompió. Daniel parpadeó, y la chispa en sus ojos desapareció, reemplazada por esa obediencia automática. «Sí, estoy trabajando en un nuevo curso de literatura. La doctora Carver dice que es una buena manera de enfocarme en el futuro». Quería gritar, arrancarlo de esa prisión mental, pero sabía que tenía que jugar mi papel. «Eso suena increíble, Daniel», dije, tomando un sorbo de limonada para ocultar mi frustración. «¿Cuándo quieres que hablemos más de nosotros? Tal vez con la doctora Carver». Su rostro se iluminó, exactamente como Carver probablemente quería. Ella sugirió que podríamos tener una sesión juntos mañana. Dijo que sería útil para reconstruir nuestra relación. «Perfecto», respondí, mi sonrisa tan falsa como la de mi madre. «Avísale que estoy disponible». Cuando mi madre regresó a la casa, aproveché la oportunidad para intentar otra frase. «Daniel, ¿recuerdas cuando planeábamos nuestro futuro en esa sala? Dijiste que querías escribir un libro algún día, sobre las historias que nos unen». Sus manos temblaron ligeramente, y por un segundo, vi una lucha en su rostro, como si dos versiones de sí mismo estuvieran peleando por el control. «El libro», dijo, su voz apenas un susurro. «Quería escribir sobre las conexiones humanas, no solo sobre literatura». «Todavía puedes hacerlo», insistí, inclinándome hacia él. «Ese eras tú, Daniel, el hombre que soñaba, que amaba. Está ahí dentro». Pero antes de que pudiera responder, mi madre regresó, y Daniel se enderezó, su expresión volviéndose neutral de nuevo. El resto de la tarde fue una danza cuidadosa de conversaciones superficiales, con mi madre vigilando cada palabra, y Daniel respondiendo con frases que parecían sacadas de un manual de Carver. Cuando me despedí, prometiendo volver al día siguiente para la sesión con Carver, mi madre me abrazó con fuerza, susurrando: «Estoy tan feliz de que estés dando una oportunidad a Daniel, Laura». «Es lo correcto», no respondí, solo asentí y salí, sintiendo el dispositivo de grabación en mi chaqueta como un ancla que me mantenía en la realidad. En el auto, revisé el teléfono seguro, y vi un mensaje de Samuel. La sesión de Gabriel fue intensa. Carver intentó completar el condicionamiento, pero Juan usó las frases de Ana. Gabriel mostró resistencia. «Reúnete conmigo en Rutland esta noche». El dinero estaba más lleno esta vez, con el murmullo de los clientes y el tintineo de los platos llenando el aire. Samuel y Juan estaban en la mesa de siempre, pero esta vez, la doctora Ana Delgado estaba con ellos, revisando un cuaderno lleno de notas. Juan parecía agotado, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. «Gabriel luchó», dijo Juan tan pronto como me senté. Cuando usé la frase de la casa de árbol, empezó a hablar de cómo quería ser como yo, trabajar con sus manos, construir algo real. Carver lo notó, y cambió de táctica, pero no creo que haya completado el condicionamiento. Ana asintió, su expresión seria pero optimista. La grabación muestra que Gabriel respondió a las frases clave, de una manera que sugiere que el condicionamiento no está completamente arraigado. Pero Carver está alerta ahora. Dijo algo sobre ajustar los protocolos para la próxima sesión. «¿Qué significa eso?», pregunté, mi corazón acelerándose. «Significa que está sospechando resistencia», explicó Ana. «Podría intentar reforzar el condicionamiento con sesiones más intensas, o peor aún, activar un protocolo de terminación. Laura, tu reunión con Daniel mañana es crítica. Si puedes mantenerlo en un estado de resistencia, podríamos ganar tiempo para ambos». Samuel deslizó una carpeta hacia mí. «Esto es lo que grabó Juan hoy». Carver mencionó una reunión del Consejo Supervisor en Portsmouth, en 2 semanas. «Creemos que es la reunión final antes de la transferencia masiva de fondos. Si podemos mantener a Carver y sus asociados confiados hasta entonces, podremos coordinar una redada en los 3 estados». «¿Y si Carver sospecha de mí mañana?», pregunté, pensando en la forma en que mi madre me observaba, en la rapidez con que Daniel volvía a su estado condicionado. «Usa las frases de Ana con cuidado», dijo Samuel, «y mantén el dispositivo de grabación activo en todo momento. Estaremos monitoreando en tiempo real. Si algo sale mal, tenemos un equipo en Willow Creek listo para intervenir». Ana me dio una lista actualizada de frases clave para Daniel, diseñadas para reforzar los recuerdos auténticos que había comenzado a despertar. «Sé precisa, Laura», dijo, «pero también sé humana. Daniel necesita sentir que eres tú, no una amenaza».
Si logras conectar con él emocionalmente, podemos debilitar el condicionamiento lo suficiente como para que resista la sesión de mañana. Cuando salimos del diner, la llovizna había dado paso a una lluvia constante, y las calles de Rutland brillaban bajo las luces de los faros. Juan me dio un apretón en el hombro, antes de subir a su camioneta. Lo estamos logrando, Laura. Gabriel está luchando, y Daniel también lo hará. Vamos a traerlos de vuelta, respondí, aunque la incertidumbre pesaba en mi pecho. Esa noche, en mi departamento, escuché la grabación de la sesión de Juan. La voz de Carver era fría, calculadora, dando órdenes a Gabriel como si fuera un programa de computadora. Pero también oí el momento en que Juan usó la frase de la casa de árbol. Y la voz de Gabriel, temblorosa pero real, recordando un momento de su infancia, era prueba de que el condicionamiento no era absoluto, de que aún había esperanza. Antes de acostarme, revisé mi correo y vi una respuesta de la doctora Kim. Había accedido a reunirse con Ana el lunes para discutir las técnicas de Carver en detalle y compartir más información sobre los excolaboradores que podrían testificar. Pero también incluía una advertencia: ten cuidado con quién confías en Willow Creek. Carver tiene informantes en lugares que no esperarías. Si sospecha que estás trabajando con las autoridades, no dudará en eliminarte como eliminaron a otros. La advertencia de Kim resonó en mi mente mientras me preparaba para la reunión con Daniel y Carver. No solo estaba entrando en la guarida de una manipuladora, estaba entrando en un pueblo donde cualquiera podía ser un informante, pero también sabía que no podía retroceder. La carta de mi padre, las grabaciones, los documentos, todo apuntaba a una verdad que no podía ignorar. Carver y Hayes habían destruido familias, matado a mi padre, y convertido a las personas que amaba en sombras de sí mismas. Mañana, enfrentaría a Carver en su propio terreno, y con la ayuda de Ana, Samuel y Juan, iba a empezar a romper su control. Mientras me acostaba, la lluvia golpeaba las ventanas de mi departamento, un recordatorio constante del riesgo que corríamos. Pero también pensé en la voz de Daniel, recordando la nieve y la radio, y en la de Gabriel, hablando de la pintura azul. Ellos seguían allí, luchando por salir, y yo lucharía por ellos. El consultorio de la doctora Elaine Carver, en el centro de Willow Creek, era un espacio diseñado para inspirar confianza. Paredes de un azul suave, muebles cómodos, y un aroma a lavanda que flotaba en el aire. Pero para mí, era una trampa disfrazada. Un escenario donde cada palabra y gesto serían analizados. Ese sábado por la mañana, mientras me sentaba en un sofá junto a Daniel, con mi madre a mi izquierda y Carver frente a nosotros, sentía el dispositivo de grabación escondido en mi chaqueta, como un latido constante contra mi pecho. Samuel y Ana estarían escuchando en tiempo real desde Burlington, listos para intervenir si las cosas se salían de control, pero sabía que un solo paso en falso podría activar los protocolos de terminación que la doctora Kim había descrito. Laura, me alegra tanto que hayas decidido explorar una reconciliación con Daniel, dijo Carver, su voz suave pero con una precisión quirúrgica. El divorcio puede ser un momento de claridad, una oportunidad para reconstruir sobre cimientos más fuertes. Asentí, manteniendo mi expresión abierta, mientras apretaba la mano de Daniel. Sus dedos estaban fríos, pero respondió al gesto, aunque su mirada seguía fija en Carver, esperando instrucciones. Quiero intentarlo, dije, mi voz cuidadosamente modulada. Creo que ambos cometimos errores, pero hay cosas que extraño de nosotros. Carver sonrió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Eso es un gran paso, Laura. Daniel ha estado trabajando mucho en sí mismo. ¿No es así, Daniel? Él asintió, su voz plana. La doctora Carver me ha ayudado a entender lo que importa. Quiero ser un mejor esposo para Laura. Las palabras eran las correctas, pero sonaban como si las hubiera ensayado frente a un espejo. Mi madre intervino, su tono demasiado entusiasta. Siempre supe que ustedes dos podían resolverlo. Solo necesitaban un poco de guía. Quería gritar, arrancar las máscaras que todos llevábamos, pero en lugar de eso, usé la frase clave que Ana me había dado. Daniel, ¿recuerdas cuando planeábamos nuestro futuro juntos? Esa noche en la tormenta de nieve, cuando dijiste que querías escribir un libro sobre las historias que nos unen. Por un instante, sus ojos se enfocaron en mí, y vi un destello de confusión, como si estuviera luchando contra una corriente invisible. El libro, murmuró. Quería escribir sobre conexiones reales, no solo personajes. Carver frunció el ceño ligeramente,
un movimiento casi imperceptible, pero lo noté. Eso suena encantador, Daniel, dijo, su voz aún calma pero con un filo nuevo. Pero hoy queremos enfocarnos en el presente, en cómo pueden construir un futuro juntos. Mi madre asintió rápidamente. Exacto, Laura. Daniel está en un lugar mucho mejor ahora. La doctora Carver ha hecho maravillas. Quería confrontarla, preguntarle cómo podía justificar lo que le habían hecho a mi padre, a Daniel, a mí, pero en lugar de eso, sonreí y dije, tienes razón, mamá. Estoy agradecida por el apoyo. La sesión continuó, con Carver guiando la conversación hacia temas seguros, comunicación, confianza, metas compartidas. Pero cada vez que tenía la oportunidad, dejaba caer otra frase clave, observando la reacción de Daniel. Cada vez, veía pequeños signos de resistencia, un temblor en su mano, una pausa antes de responder, un destello en sus ojos que sugería que el verdadero Daniel estaba luchando por salir. Pero también noté que Carver estaba cada vez más atenta, sus preguntas más puntuales, como si estuviera probándome. Laura, has estado muy ocupada con tu trabajo, ¿verdad? Preguntó en un momento, sus ojos fijos en los míos. Los documentales deben requerir mucha investigación, revisar registros, hablar con personas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi tono casual. Sí, siempre estoy buscando historias interesantes. Pero ahora quiero enfocarme en mi vida personal. Ella asintió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Eso es admirable. A veces, investigar demasiado puede ser abrumador. El mensaje era claro. Sé cuidadosa, Laura. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y cualquier error podría costarnos todo. Cuando la sesión terminó, Carver sugirió otra reunión en unos días, para solidificar el progreso. Daniel y mi madre estuvieron de acuerdo de inmediato, pero yo solo asentí, prometiendo confirmar más tarde. En el auto, revisé el teléfono seguro, y vi un mensaje de Samuel. Buen trabajo. Daniel mostró signos de resistencia, pero Carver está sospechando. Mantente alerta. Juan tiene noticias sobre Gabriel. Esa noche, me reuní con Samuel, Juan y Ana en el diner de Rutland. Juan estaba visiblemente aliviado, aunque sus manos temblaban mientras hablaba. Gabriel está resistiendo, dijo. La sesión de finalización no se completó. Ana analizó la grabación, y dice que las frases que usé lo mantuvieron anclado a sus recuerdos reales. Ana asintió, mostrando un gráfico en su tablet, que detallaba las respuestas de Gabriel. Cada vez que mencionaste la casa de árbol, su ritmo cardíaco cambió, y sus respuestas se volvieron menos automáticas. Carver lo notó, pero no creo que entienda completamente lo que está pasando. Todavía cree que puede completar el condicionamiento. ¿Y Daniel? Pregunté. Mi voz tensa. Tus frases funcionaron, respondió Ana. Lograste activar recuerdos auténticos, lo que está debilitando el condicionamiento. Pero Carver es astuta. Si sigue sospechando, podría intentar algo más drástico. Samuel se inclinó hacia adelante, su expresión sombría. Tenemos un problema mayor. Nuestra fuente en Portsmouth confirmó que Leonard Hayes está acelerando la transferencia de fondos. La reunión del Consejo Supervisor es en 10 días, no en 2 semanas como pensábamos. Eso significa que Carver probablemente intentará completar el condicionamiento de Daniel y Gabriel antes. ¿Qué hacemos?, preguntó Juan, su voz cargada de urgencia. Vamos a forzar su mano, dijo Samuel. Laura, en tu próxima sesión, vas a sugerir que estás lista para transferir tu parte del fondo fiduciario a la Fundación para el Progreso de Willow Creek. Eso hará que Carver baje la guardia, pensando que tiene el control total. Juan, tú harás lo mismo con Gabriel, ofreciendo acelerar las transferencias del fideicomiso Ramírez. Es arriesgado, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Si Carver cree que tiene todo bajo control, podría intentar completar el condicionamiento de inmediato. Es un riesgo que tenemos que tomar, respondió Samuel. Estamos coordinando con los equipos en New Hampshire y Maine. Si podemos atrapar a Carver y a sus asociados en el acto durante la transferencia, tendremos suficiente evidencia para arrestar a toda la red, incluido Hayes. Ana añadió. También estamos trabajando con la doctora Kim. Nos dio más detalles sobre las técnicas de Carver, incluyendo una lista de frases de emergencia que podrían activar los protocolos de terminación. Si podemos evitar esas frases, tendremos una mejor oportunidad de mantener a Daniel y Gabriel estables. El plan era claro, pero aterrador. Estaríamos jugando con fuego, fingiendo lealtad a Carver, mientras intentábamos salvar a nuestras familias y exponer su operación.
pero no había otra opción. La red de Hayes había destruido demasiadas vidas, y el tiempo se estaba acabando. Esa noche, de vuelta en mi departamento, escuché la grabación de la sesión con Carver. Su voz, tan controlada y manipuladora, contrastaba con los momentos en que Daniel respondía a mis frases clave, su voz quebrándose con fragmentos de su verdadero yo. También noté algo en la voz de mi madre, una vacilación, como si ella también estuviera luchando contra su propio condicionamiento. La carta de mi padre había dicho que ella se involucró por miedo, y ahora, escuchándola, me preguntaba si aún había una parte de ella que quería ser libre. El lunes, la doctora Kim se reunió con Ana en Burlington, y juntas desarrollaron un plan más detallado para contraprogramar el condicionamiento. Kim proporcionó documentos adicionales de los proyectos iniciales de Carver, incluyendo grabaciones de sesiones de hipnosis, que mostraban cómo implantaba las frases clave. Era escalofriante escucharlas, pero también invaluable. Con esa información, Ana ajustó las frases que Juan y yo usaríamos, diseñadas para maximizar la resistencia sin activar los protocolos de defensa. El resto de la semana fue una preparación frenética. Juan y yo nos reunimos con Samuel y Ana varias veces, practicando nuestras interacciones con Carver y sus asociados. También comenzamos a contactar discretamente a otras familias de Willow Creek, usando los nombres de la lista de mi padre. Algunas, como los Gómez y los Torres, confirmaron que habían notado cambios en el comportamiento de sus seres queridos y movimientos financieros sospechosos. Con la ayuda de Samuel, comenzamos a construir una red de aliados, todos dispuestos a testificar una vez que la operación encubierta terminara. El viernes, el día antes de mi próxima sesión con Carver, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Laura, estoy tan emocionada por tu reconciliación con Daniel. La doctora Carver cree que estás lista para dar un gran paso. Podemos hablar esta noche, solo nosotras. Mi primer instinto fue sospechar. ¿Era una trampa? Carver estaba usando a mi madre para probarme, pero también recordé la vacilación en su voz, la posibilidad de que aún estuviera allí, luchando por salir. Respondí, acordando encontrarme con ella en la casa esa noche. Cuando llegué, mi madre estaba sola, preparando té en la cocina. El ambiente era diferente, más tranquilo, sin la presencia opresiva de Carver o Daniel. Me senté en la mesa, el dispositivo de grabación activo, y la observé mientras servía el té con manos temblorosas. Laura, sé que las cosas han sido difíciles, dijo, su voz baja casi frágil. Quiero que sepas que siempre he querido lo mejor para ti. Por un momento, vi a la madre que recordaba, la que me consolaba después de una pesadilla, la que me enseñó a ser fuerte, pero también sabía que no podía confiar completamente en ella. Lo sé, mamá, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Solo quiero entender qué está pasando. Con Daniel, contigo, con todo. Ella bajó la mirada, y por un instante, pensé que iba a confesar, pero luego su expresión cambió, volviéndose rígida, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La doctora Carver nos ha ayudado tanto. Solo quiero que seas feliz. Laura, que estés segura. La palabra segura me heló la sangre. Era una de las frases clave que Carver usaba con Daniel y Gabriel. Mi madre estaba recitando un guión, aunque no parecía darse cuenta. Decidí arriesgarme, usando una de las frases de Ana. Mamá, ¿recuerdas cuando hacíamos galletas juntas en Navidad? Siempre quemábamos la primera tanda, porque nos poníamos a cantar villancicos. Sus ojos parpadearon, y por un segundo, una sonrisa genuina cruzó su rostro. Siempre decías que las galletas quemadas eran las mejores, dijo, su voz temblando con emoción real. Pero el momento pasó, y ella volvió a su tono controlado. Deberías descansar, Laura. Mañana será un día importante. Cuando salí de la casa, mi corazón estaba dividido entre la esperanza y el miedo. Mi madre estaba allí, atrapada bajo capas de condicionamiento, pero aún luchando por salir. Envié la grabación a Ana, quien confirmó que la reacción de mi madre era una señal prometedora, aunque su condicionamiento aún era fuerte. Esa noche, me preparé para la sesión final con Carver, sabiendo que sería el momento decisivo. Si podíamos mantener a Carver confiada, si podíamos debilitar el condicionamiento de Daniel y Gabriel, y si Samuel podía coordinar la redada, podríamos terminar con esta pesadilla. Pero también sabía que estábamos caminando al borde de un abismo, y un solo error podría hacer que todo se derrumbara. La mañana del domingo, el consultorio de la doctora Elaine Carver se sentía como el epicentro de una tormenta a punto de estallar. El dispositivo de grabación en mi chaqueta zumbaba con una energía que parecía amplificar mi propio nerviosismo.
Daniel estaba sentado a mi lado, su mano en la mía, pero sus ojos seguían buscando a Carver, como si ella tuviera las riendas de su alma. Mi madre estaba en una esquina, fingiendo leer una revista, pero sus manos temblaban, traicionando la lucha interna que había vislumbrado la noche anterior. Carver, con su calma gélida, nos guiaba a través de una conversación sobre reconstruir la confianza, pero yo sabía que esto era más que una terapia. Era la sesión de finalización, el momento en que intentaría sellar el condicionamiento de Daniel y asegurar mi supuesta rendición al plan. Laura, has mostrado un compromiso admirable, dijo Carver, sus ojos fijos en mí como si intentara leer mis pensamientos. Hoy podemos dar un paso importante. Daniel está listo para asumir más responsabilidad financiera en su relación, y creo que tú también estás lista para confiar en él con eso. El mensaje era claro. Querían que autorizara la transferencia de mi fondo fiduciario a la Fundación para el Progreso de Willow Creek, pero yo estaba lista para jugar mi propio juego. Tienes razón, dije, forzando una sonrisa. Quiero que Daniel y yo construyamos un futuro juntos. Si eso significa transferir los fondos para asegurar nuestro futuro, estoy dispuesta. Carver asintió, pero había un brillo de sospecha en su mirada. Eso es excelente, Laura. Podemos organizar el papeleo esta semana. Daniel, ¿estás de acuerdo? Daniel asintió, su voz plana. Es lo mejor para nuestra familia. Mi corazón se apretó, pero usé la frase clave de Ana una vez más. Daniel, ¿recuerdas cuando dijimos que nuestro futuro sería como esa noche en la nieve? Solo nosotros, escribiendo nuestra propia historia. Sus ojos parpadearon, y por un momento, vi al verdadero Daniel, el hombre que amé, luchando por salir. La nieve, susurró. Queríamos algo real. Carver se tensó, su pluma deteniéndose en su libreta. Laura, centrémonos en el presente, dijo, su voz afilada. El pasado puede ser una distracción, pero no retrocedí. Solo quiero que Daniel sepa que lo amo por quien es, no por lo que otros quieren que sea. Mi madre dejó caer la revista, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y confusión. Laura, no hagas esto complicado, dijo, pero su voz temblaba, como si estuviera luchando contra su propio condicionamiento. Antes de que Carver pudiera responder, el teléfono seguro en mi bolso vibró. Un mensaje de Samuel. Estamos en posición. Carver está en contacto con Hayes. Manténla hablando. Sabía que el equipo de Samuel estaba listo para irrumpir, coordinado con redadas simultáneas en New Hampshire y Maine. Solo necesitaba ganar tiempo. Doctora Carver, confío en usted, dije, inclinándome hacia adelante, pero quiero entender cómo funcionará esta transferencia. Mi padre siempre fue cuidadoso con las finanzas, y quiero honrar eso. La mención de mi padre hizo que Carver se detuviera, sus ojos entrecerrándose. Tu padre confiaba en nuestra fundación, respondió, pero su tono era más frío ahora. Todo está diseñado para proteger a familias como la tuya. ¿Cómo protegió a mi padre antes de que muriera? Pregunté, mi voz firme a pesar del miedo que me recorría. Era un riesgo, pero necesitaba empujarla, hacerla cometer un error. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi madre jadeó, y Daniel me miró, sus ojos llenos de una confusión que era tanto dolorosa como esperanzadora. Carver se puso de pie, su compostura rompiéndose por primera vez. Laura, estás haciendo acusaciones peligrosas. Antes de que pudiera responder, la puerta del consultorio se abrió de golpe, y Samuel entró con un equipo de agentes federales, sus placas brillando bajo la luz. Elaine Carver, estás bajo arresto por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer homicidio. Carver intentó correr hacia su escritorio, probablemente para destruir evidencia, pero los agentes la interceptaron. Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando, mientras Daniel se quedó congelado, su rostro una máscara de confusión. Corrí hacia él, tomándolo de las manos. Daniel, estás aquí, eres tú. Recuerda la nieve, la radio, nuestro amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en meses, me miró como si realmente me viera. Laura, susurró, no sé qué está pasando. Está bien, dije, abrazándolo. Vamos a arreglar esto. En las horas siguientes, el caos dio paso a una claridad dolorosa. Carver fue llevada bajo custodia, y Samuel nos informó que las redadas en Portsmouth, Concord y Portland habían capturado a Leonard Calles y a los principales asociados del Instituto de Desarrollo del Noreste. Las grabaciones de Juan y mías, junto con las notas de mi padre y los testimonios de la doctora Kim, proporcionaron evidencia suficiente para desmantelar la red. Las familias de Willow Creek, incluidas las de los Gómez,
los Torres y los Ramírez, comenzaron a recuperar sus activos, aunque el daño emocional tardaría más en sanar. La doctora Ana Delgado trabajó incansablemente con Daniel, Gabriel y mi madre en las semanas siguientes. El condicionamiento de Daniel y Gabriel era profundo, pero con la contraprogramación de Ana, comenzaron a recuperar fragmentos de sí mismos. Mi madre, cuya manipulación era más superficial, respondió más rápido, y un día, entre lágrimas, me pidió perdón por su papel en la conspiración. No sabía cómo salir, sollozó. Me convencieron de que era por tu bien. La abracé, sabiendo que el camino hacia la sanación sería largo, pero posible. La carta de mi padre había sido mi guía, y aunque no podía traerlo de vuelta, su legado de valentía nos había salvado a todos. Meses después, Daniel y yo comenzamos a reconstruir, no como esposos, sino como amigos, respetando el dolor que ambos habíamos soportado. Gabriel volvió a trabajar con Juan en la ferretería, y las familias de Willow Creek formaron un grupo de apoyo, ayudándose mutuamente a sanar las heridas de años de manipulación. La Fundación para el Progreso de Willow Creek fue disuelta, y los fondos robados fueron devueltos a sus dueños legítimos. Mientras caminaba por las calles de Willow Creek, ahora bañadas por la luz de la primavera, sentí una paz frágil pero real. Habíamos enfrentado a la oscuridad, y salido al otro lado, no indemnes, pero más fuertes. Por mi padre, por todos nosotros, valió la pena. ¿Qué te ha parecido esta historia? Nos encantaría escuchar tu opinión. Compártela con nosotros y suscríbete para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje.